Bien, buenas tardes. Les agradecemos su presencia en esta quinta y última conferencia en este ciclo de encuentros académicos que hemos denominado Seminario Permanente de Literatura Hispanoamericana. Este seminario se enmarca en el programa de estudios en literaturas regionales, Preslitere, y la maestría en estudios de cultura centroamericana. Este seminario está dirigido a los estudiantes del área de español de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y al público en general, interesado en el desarrollo de las letras hispanoamericanas en la actualidad. Hoy contamos con la presencia de la académica Karen Calvo, profesora de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional, y la charla de la señora Calvo versará sobre la literatura gótica contemporánea en Latinoamérica. El título de la charla es Tres autoras en oscuridad, una visión de lo gótico en Latinoamérica. Vamos a conocer un poco más a la profesora Calvo. Ella es máster en literatura y bachiller en filología española y en filología clásica por la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el doctorado en teoría literaria y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y en la maestría en estudios de cultura centroamericana de la Universidad Nacional. Además, también es docente en el posgrado de literatura de la Universidad de Costa Rica y es docente investigadora para el programa permanente de la prueba de aptitud académica de la Universidad de Costa Rica. Las áreas de interés de esta profesora son los estudios culturales, la literatura gótica, la literatura fantástica y literatura comparada, además de la teoría literaria. Tiene más de una docena de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre los estudios góticos y fantásticos en Latinoamérica. Con respecto a la dinámica, va a ser la que hemos realizado siempre. Esperaremos a que finalice la disertación, la académica, y luego podremos intervenir para conversar con ella. Le cedo la palabra a la profesora Karen y, bueno, ya puede compartir pantalla. Perfecto, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y realmente estoy muy contenta de compartir estas ideas, ¿no?, acerca del gótico y de la literatura fantástica en Latinoamérica, porque creo que todavía hace falta, ¿verdad? Es decir, todavía me parece que podemos seguir indagando estos temas. Hay una ebullición de estas autoras, principalmente mujeres. Esto es algo muy, muy curioso que vamos a ir mencionando, y que, bueno, estos espacios al final contribuyen justamente a hacer la difusión de este tipo de trabajo, ¿verdad?, de labor literaria y crítica también. Voy a compartirles entonces la presentación que elaboré, donde, bueno, voy a exponer en términos generales algunos elementos relacionados, ¿verdad?, precisamente con la literatura o las literaturas góticas, como algunos también denominan a la pluralidad de tendencias que se pueden englobar sobre lo gótico, literatura de terror, literatura de lo fantástico. Y justamente en ese marco, como les digo, me voy a detener en el análisis de tres autoras. Una de ellas súper famosa, me parece a mí que compite junto con Mariana Enríquez en este momento sobre, bueno, lo que se escribe principalmente en Argentina, que para nadie es un secreto que a lo largo de la historia ha sido uno de los máximos productores de literatura fantástica en Latinoamérica. Junto a ella voy también a trabajar una autora puertorriqueña, que es un poquito menos conocida, pero que tiene una gran producción, incluida novela gótica y poemas también góticos, y una centroamericana, que me parece sumamente importante mencionar que la región centroamericana está teniendo un auge justamente en estos temas. Ella es salvadoreña, y bueno, hay otras salvadoreñas que también voy a ir mencionando ahí que pues, se dedican básicamente al trabajo desde la concepción de lo fantástico. Generalmente hay una serie de dudas, ¿verdad?, de preocupaciones sobre la nomenclatura que se utiliza para hacer la distinción teórica del material literario de estos autores y autoras.
Y no es extraño que existan estos dos conceptos de literatura fantástica y literatura gótica que a veces se tienden a utilizar como sinónimos cuando en realidad no lo son. Y de hecho esto lo podemos probar con una gran cantidad de teoría que existe al respecto. En otra presentación que hice hace unos 8 días más o menos sobre nada más lo gótico centroamericano, incluía esta misma tablita porque me parece que es fundamental tener en consideración principalmente porque, como les digo, los dos conceptos son hermanos, pero no son similares, ¿verdad? O sea, no se pueden asumir como sinónimos. Entonces, la literatura fantástica, bueno, tiene varios nombres reconocidos, entre ellos, por ejemplo, David Roas, que es uno de los que más trabaja esta concepción, y la literatura fantástica, incluso desde su concepción más clásica y más tradicional, incluso más post-neoilustración, ¿verdad? Tiene que ver básicamente con esa construcción de ficciones donde se problematiza la realidad, ¿verdad? Y esa concepción de realidad convencional que se supone que todos tenemos y que realmente los textos literarios nos van a mostrar que no son así, o sea, que eso cambia, que eso se modifica, sea por razones culturales, pero también sujetas evidentemente al receptor literario. Es decir, que todos tenemos una percepción de realidad bastante diferente que en algunos de estos textos, bueno, coincidirá efectivamente con estos mundos ficcionales y en otros no. Entonces, varios autores, como les digo, entran en esta posición de que lo fantástico justamente es ese reconocimiento de una lógica distinta que existe desde el plano de la ficción y que permite entonces justamente empezar a hablar y problematizar el umbral, ¿verdad? Que es justamente como ese límite, esa línea divisoria entre eso que se concibe como realidad y eso que no es realidad, ¿verdad? Y claro, dentro de esa supuesta no realidad hay diferentes formas de manifestarlo y una de ellas es lo gótico, ¿verdad? Que lo gótico en su naturaleza, digamos, en su definición más clásica, pues es básicamente esa literatura que se publica en Inglaterra principalmente, ¿verdad? Despuésito del periodo de la Ilustración antes del siglo XIX, y que lo que hace es cuestionar la realidad, pero a partir del terror, ¿verdad? Entonces van a aparecer tópicos que hasta el día de hoy nos siguen acompañando, que son clásicos, por ejemplo, en el terror del cine, ¿no? Y que poco a poco, bueno, van a irse perfeccionando de tal forma que después van a tener un roce, digamos, con otros temas que siempre han sido considerados como perversos, como extraños, como tabú, ¿verdad? Es decir, con una serie de lo que algunos autores, como el caso de Fred Botting, denomina como la escritura del exceso, ¿verdad? Y cuando hablamos de literatura del exceso es porque ustedes se van a dar cuenta, bueno, y ya con Samantha creo que queda un poco manifiesta esa parte, no se escatima tanto en recursos lingüísticos, ¿verdad? En la forma en cómo se expresa este tipo de literatura, ni se escatima en contenidos de carácter prohibido para manifestar el terror, ¿verdad? Porque claramente hay temas que desde la cultura popular y desde nuestra propia formación, ¿verdad? Nos aterrorizan. De hecho, Lovecraft, que es también uno de los autores que cito aquí, dice que el miedo es una de las cosas más importantes para este tipo de literatura y que ninguna literatura puede escaparse a este sentimiento porque desde que nacemos al miedo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos expuestos a experiencias terroríficas todo el tiempo, todos los días. No hay ni un solo momento donde no podamos experimentar el miedo que a veces incluso actualmente, y desde algunos tratados de la psicología, por ejemplo, se asocian a la ansiedad también. Entonces, lo que hace la literatura gótica es básicamente metaforizar, ¿verdad? Esas representaciones del mal, toda esa construcción, por ejemplo, asociada al terror, y la vuelve paradigmática, arquetípica, a partir de la construcción de ciertos tópicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los espacios cerrados, los castillos encantados, los monasterios, es como una especie de reproducción de esos terrores, ¿verdad? Que se asocian incluso con la claustrofobia, ¿verdad? Que ya son temores reales. O, por ejemplo, la representación clásica del monstruo, que es una de las posiciones que actualmente más se estudia, ¿verdad? La monstruosidad, no solamente desde ese monstruo físico con ciertas características que atemorizan, sino principalmente con ese monstruo que tiene comportamientos que a nosotros nos asustan, pero que nos hermanan justamente con el monstruo. Porque la teoría desde la otredad, por ejemplo, que es una de las posiciones que más se estudian, manifiesta que efectivamente todos somos monstruosos en alguna medida, ¿verdad? Y principalmente en esta idea de alteridad, yo soy el otro para quien me mira, pues en ese sentido, pues sí hay una carga, digamos, ahí
pues, peyorativa hasta cierto sentido. Entonces, todas estas manifestaciones que rayan justamente en lo perverso han sido material útil para la literatura gótica, que como les digo, deviene de su hermana literatura fantástica, donde se puede cuestionar la realidad, pero en algunas ocasiones no. En algunas ocasiones, por ejemplo, los terrores no es que estén cuestionando la realidad, sino que son esos terrores intrínsecos a nivel psíquico incluso, que se manifiestan a través de metáforas, de símbolos y de construcciones ficcionales. Entonces, en ese sentido, creo que ese panorama nos puede servir. Y una de las cosas también que a mí en este trabajo que he venido realizando me interesa también destacar, no solamente es esta concepción de lo gótico, de lo fantástico, desde los escritores de ficción latinoamericana, sino también desde los teóricos latinoamericanos que se han preocupado por ir definiendo, ¿verdad?, este objeto literario que claramente va a tener algunas diferencias respecto, por ejemplo, a su referente europeo, porque no podemos esperar que los terrores europeos sean los mismos, ¿verdad?, que los terrores, por ejemplo, que se tejen aquí en el trópico, que se tejen, por ejemplo, en Perú, que se está desarrollando mucho esta tendencia de lo gótico andino, por ejemplo, o de lo gótico amerindio. Y claramente eso tiene que ver con el hecho de que cada cultura construye sus miedos de forma diferente. Y el latinoamericano, por supuesto, que va a construir sus propios monstruos y su propia forma de terrorificar. Y en ese sentido me parece que es muy oportuno que desde Latinoamérica se comiencen a tejer, ¿verdad?, justamente esas propuestas teóricas también. Este autor que les cito acá con esta cita, que define justamente qué sería lo terrorífico, bueno, es un chileno que también se ha preocupado por estudiar justamente eso que les menciono como lo gótico andino. Y es muy interesante porque en el caso chileno, por ejemplo, se utilizan los monstruos que desde el folclore andino han permanecido ahí silenciados y se manifiestan ahora en construcciones que podríamos llamar posmodernas, ¿verdad? Lo mismo podría suceder en el caso centroamericano. Que tenga sus referencias en el folclore, ¿verdad?, centroamericano, y que ahora reinvente estos monstruos de una forma distinta. Entonces, esto de lo terrorífico, leo la cita, es un ejemplo, ¿verdad?, justamente de la definición que podemos entender por terror para poder ir comprendiendo cómo se manifiesta en algunos de estos textos que hemos seleccionado, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente: lo terrorífico opera desde el principio de la desproporción y la destrucción como amenaza. Esta forma ficcional viola la arquitectura racional y desdibuja la identidad del sujeto. Entonces, el terror se adhiere a lo fantástico como un germen que potencia en gran medida la fractura con el mundo real, pero no es un mecanismo indispensable para propiciar este quiebre. En este sentido, la gran diferencia entre el terror y lo fantástico es que el primero se define como un componente discursivo y el segundo como una vertiente genérica. Ciertos rasgos de lo fantástico admiten la permeabilidad de lo terrorífico, por ejemplo, la escenificación de un mundo coherente con la realidad del lector. Dicho plano de identificación servirá para establecer una conexión con las creencias empíricas y cognitivas del lector. Sumado a esto, lo fantástico supone una oposición entre dos planos significantes, uno amparado por la razón y el otro por una lógica incomprensible. Esta confrontación se produce a partir de la irrupción de lo sobrenatural como un desajuste en el marco lógico de la realidad representada. Sin embargo, lo fantástico también implica un desafío de los convencionalismos de la realidad extratextual del lector, la cual está sujeta a diversas modelaciones contextuales. Y esto me parece muy importante señalarlo porque efectivamente hay textos en donde lo fantástico se cuestiona, su presencia se cuestiona, porque desde las posiciones más tradicionales se ha adjudicado al lector la potestad de decir si eso es fantástico o no, que eso es lo que sostiene un poco Todorov, ¿verdad? O sea, Todorov lo que dice es que, bueno, queda casi que sujeto a las condiciones del lector definir si eso es fantástico o no. Y yo creo que eso puede ser un poco problemático porque evidentemente hay una variabilidad, principalmente cultural, que podría no permitir que este juego de lo fantástico opere, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver con un poco más detalle. Y respecto a estas categorías, ¿verdad?, que existen acerca de lo fantástico y de cómo se puede ir definiendo, este mismo autor hace una diferencia sobre el terror sustancial y el terror sobrenatural. Hay miles de formas de definir el terror en realidad. Incluso hay algunos autores que hacen la distinción en el terror, por ejemplo, literario y el terror cinematográfico, que se manifiesta de formas muy diferentes y que yo me atrevería a decir que en el caso del cine,
las formas son exacerbadas, ¿verdad? Y que rayan incluso en otro, digamos, subgénero que sería justamente el thriller, ¿verdad? Que es un poco, que tiene una manifestación un poco diferente. Y pues ahora con la cultura más mediática, por supuesto que hay ciertas modificaciones. Pero sobre estas nociones de terror sustancial y terror sobrenatural, me parece que son importantes porque en alguna medida esta noción nos ayuda a entender estas ficciones de estas mujeres, ¿verdad? Que particularmente trabajan la ficción justamente desde el terror y desde los miedos, incluso miedos que todos tenemos ahí, pero que están guardados, ¿verdad? Y no en vano, pues otra categoría que de pronto nos puede servir mucho para entender este mundo de lo gótico y lo fantástico, es aquel clásico término de Freud, ¿verdad? De lo ominoso, que es justamente aquello que siendo o estando, digamos, dentro del espacio de lo familiar, perdón, se revierte y me afecta y me ataca, ¿verdad? Y justamente ahí está ese efecto del ataque y de lo siniestro, ¿no? Entonces, bueno, este autor entiende el terror sustancial como las ficciones, y aquí creo que se me corta un poquitito, porque, vamos a ver, me vuelvo. Ficciones en donde, esa partecita no la puedo ver porque me sale el rótulo que dice está compartiendo la pantalla, ustedes ahí lo tienen para que lo puedan seguir. Entonces, en una dimensión reconocible tanto para los personajes como para los receptores. Esto es muy importante porque este es el terror donde no hay duda de que existe, porque justamente los personajes que están dentro de esa dinámica reconocen el terror. O sea, ellos mismos experimentan miedo. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, Frankenstein, ¿verdad? En Frankenstein claramente nos damos cuenta de que hay un monstruo porque el mismo texto nos advierte que hay una presencia extraña, que molesta, que irrumpe, ¿verdad? Etcétera, que cuestiona. Mientras que hay otro tipo de terror que sería el terror sobrenatural, ¿verdad? Que según la definición de Diamantino sería la unidad que engloba a todas aquellas obras en donde el eje articulador, ¿verdad? Surge como una especie de amenaza extraña que carece de explicación lógica, ¿verdad? Y que vean ustedes que, por ejemplo, aquí tendría un poco más de vínculo justamente con lo fantástico. Que lo fantástico, buena parte de su éxito, por decirlo de alguna forma, radica en que no hay una explicación auténticamente racional para explicar lo que sucede ahí. Y adelantándome un poco, vean ustedes que en los textos de Samantha Schweblin, muchas de esas extrañezas que aparecen ahí no tienen explicación, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a explicarse el hecho de que una niña coma pájaros? ¿Verdad? O sea, desde el punto de vista racional eso no tiene ninguna explicación. Y eso, a su vez, al no tener esa explicación, y justamente el comportamiento que asume la niña y que asume los padres de ella, lo convierte en algo terrorífico, porque al final terminan incluso normalizándolo, ¿verdad? Y eso evidentemente problematiza el texto. Entonces, bueno, ¿cómo se ha ido comportando ahora sí la escritura ya relacionada con lo gótico y la mujer? ¿Verdad? Esto es algo que me parece a mí sumamente interesante porque la literatura gótica desde siempre ha sido, por decirlo de alguna forma, un semillero, ¿verdad? Aliado justamente con los terrores. Desde el siglo XVIII y bueno, toda la evolución hasta el siglo XX hemos tenido muchas escritoras, ¿no? Góticas, las hermanas Brontë, por ejemplo, son un clásico ejemplo de ello, la misma Mary Shelley que les citaba, y que son mujeres que han ido evolucionando, por supuesto, sus personajes hasta el día de hoy, de tal forma que derivamos en estas otras escritoras que vamos a comentar. Pero es muy interesante observar que, por ejemplo, en el gótico, escrito por mujeres en el siglo XVIII y el siglo XIX principalmente, posiblemente hablar de un feminismo no es lo más adecuado, ¿verdad? Sobre todo porque hay muchos estudios que dicen que, claro, cuando estas mujeres escriben lo hacen siempre desde una posición feminista y no necesariamente. De hecho, uno puede ver que muchos de los patrones, digamos, criticables del patriarcado sobreviven en estas literaturas góticas donde aparece, por ejemplo, la típica relación de un villano, ¿verdad? Que se apropia de la doncella, que la hace sufrir, etcétera. O, por ejemplo, se sigue cayendo en esa misma representación de personajes femeninos diabólicos, que son las que someten el mal o introducen el mal en la ficción, y en ese sentido no hay una clara reivindicación, sino que básicamente ahí no existe tanta diferencia entre si el gótico es escrito por mujeres o es escrito por hombres, ¿verdad? Yo particularmente, digamos, no me gusta mucho esa idea de esencialidad, ¿verdad?, de escritura femenina,
pero por lo menos en estos siglos, en estos primeros siglos que estamos comentando, me parece que es todavía menos aceptado, digamos, o menos adecuado utilizar ese conceptillo de literatura o escritura femenina o feminista, más bien, porque justamente más bien muchas de estas mujeres reproducían los mismos estereotipos que aparecían en las literaturas góticas escritas por hombres, ¿verdad? O literaturas fantásticas. Con el paso del tiempo, ¿verdad? La literatura va a ir evolucionando y por eso es que en este articulito que todavía está en elaboración, que se llama Antípodas Góticas, que es un texto que estoy elaborando a partir de todas estas mujeres góticas que he ido recopilando, manifiesto lo siguiente. La literatura gótica escrita por mujeres se mueve en dos direcciones. Una, en la que mantiene una entera fidelidad a los postulados góticos, caracterizados principalmente por representar un desafío a las concepciones racionales del mundo, con una exaltación de las pasiones como el miedo y el misterio, como parte del universo sobrenatural, y la división maniquea del mundo, la incursión de las fuerzas oscuras, demoníacas e inexplicables, y sobre todo la construcción de personajes tipo, ¿verdad?, que derivan en parte del bestiario medieval y que están asociados a atroces conductas del ser humano que pueden ser, por ejemplo, asesinatos, violaciones, vampirismos, necrofilia, entre otros, ¿verdad?, que como les digo, prácticamente tienen no hay una distinción entre lo que podría escribir un hombre y lo que podría escribir una mujer en esta época respecto a lo gótico, ¿verdad? Para el siglo XX, por lo menos en Latinoamérica, vamos a tener una variedad muy interesante, y es que lo gótico escrito por mujeres y por hombres, ahí sí, no se vale hacer la distinción, se alió con otras prácticas que estaban en boga. Por ejemplo, podemos citar el caso de las literaturas vanguardistas. Y bueno, la primera vanguardia en América Latina, recuerdan ustedes que ha sido el modernismo, y en el modernismo nosotros sí tenemos una cantidad bastante grande, ¿verdad?, de autores que escriben en esta dimensión. Un ejemplo, bueno, podría ser, por ejemplo, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, el mismo Horacio Quiroga, por ejemplo, ni se diga Rubén Darío, ¿verdad?, que estuvieron dentro de esta tendencia del espiritismo y de todo este mundo oscuro. Y entre esas escritoras también que podríamos mencionar, que alían hasta cierto punto esta parte gótica con la modernista, está Delmira Agustini, ¿verdad? Incluso en los cursos de literatura hispanoamericana siempre comentamos, ¿verdad?, un poema famosísimo sobre el vampiro y sobre cómo ella dimensiona la relación amorosa como eso, como un acto vampírico, y utiliza todas las metáforas asociadas a esa figura. También podríamos decir que en el caso latinoamericano ha habido escritoras que relacionan lo gótico con la parte más experimental de la literatura, y en este caso, por ejemplo, tendríamos a Alejandra Pizarnik, ¿verdad? Ella incluso tiene un texto preciosísimo, gráficamente muy, muy bonito, que se llama La Condesa Sangrienta, y pues justamente hermana toda esa tradición clásica gótica con la representación de mujeres ultrajadas, ¿verdad? Y como les digo, la representación gráfica es preciosa, porque las últimas ediciones también las acompañan con unas ilustraciones, perdón, creo que son de Santiago Carrasco, si no mal recuerdo el nombre del artista, que son realmente fascinantes, ¿verdad? Y otra gótica, ¿verdad?, del siglo XX que normalmente citamos es Amparo Dávila. De ella se hacen todavía muchísimas reflexiones al respecto, porque ella es una autora que realmente se interesó por estos temas, y que está justamente en ese umbral literario, porque muchas de estas autoras tampoco es que se pueden decir que sean auténticamente góticas, porque también tenían otro tipo de prácticas, incluso prácticas más realistas o más miméticas, si se quiere asumir desde esa perspectiva. Sobre las autoras que nos interesa trabajar ahora, bueno, estas son parte de algunas de esas características, digamos, generales que nosotros podríamos identificar con la goticidad escrita por mujeres, ¿verdad? Es decir, son mujeres que están muy conscientes de que están escribiendo gótico, y tanto es así que hay un fenómeno muy interesante que se está dando tanto en España como en Latinoamérica, y es que ellas mismas teorizan sobre su obra y las obras de otras compañeras escritoras. Y, por ejemplo, les cito el caso de Mariana Enríquez, que es una de las autoras argentinas que reflexiona mucho acerca de su propia producción, pero también es una de las que más ha trabajado en gótico en otras autoras argentinas, suramericanas, mexicanas, da entrevistas y está como muy al pendiente, ¿verdad?, de lo que el fenómeno mismo implica, porque realmente se ha puesto de moda. Es increíble cómo, por ejemplo, en España se hacen congresos, justo esta semana recién salía de uno, donde se habla prácticamente de lo gótico como
como un fenómeno avasallador, más que la presencia de los discursos miméticos o realistas, por ejemplo, que en el caso latinoamericano, bueno, todavía seguimos muy pendientes de ello, ¿verdad? O sea, sobre todo con novelas como, por ejemplo, la narconovela, ¿verdad? O sea, ese es un tema que nos ocupa todavía y que poco a poco también va cediendo, ¿no?, un poco el terreno para que hablemos de este otro tipo de literatura que es como el reverso del realismo, ¿no? Entonces, la conciencia de las narradoras es muy importante, las alianzas y digamos que las pseudogeneraciones, ¿verdad?, que se pueden hacer de escritoras, eso es algo que está presente. Se siguen hablando de espacios muy domésticos, por ejemplo, se hacen redefiniciones de la casa y de los espacios cerrados, que eso típicamente ha sido algo propio de lo gótico. Y por supuesto que, igual que algunas autoras del siglo XX y tímidamente del siglo XIX, ¿verdad? Las de ahora son mucho más críticas, por supuesto, con toda la estructura del patriarcado. Y de ahí que entonces se presenten temas aliados justamente a, por lo que podríamos decir, justamente esa escritura del exceso. Por ejemplo, aparecen muchos temas relacionados con la sexualidad atípica, exacerbada, incluso vinculada con el tema de lo perverso, ¿verdad? Hay una crítica al matrimonio como institución, incluso se ve como esto que posiciona acá como una cárcel, ¿verdad? Y también como una especie de villanía, ¿verdad?, de parte de las relaciones amorosas que suelen aparecer en estos relatos. Se sigue hablando, por ejemplo, del tema de la maternidad, pero ya no con como aquel aspecto positivo en la vida de las mujeres, sino que claramente aquí estamos frente a mamás monstruosas. Y ahorita les traigo un ejemplo de esta construcción donde se revierte completamente la sacralidad, ¿verdad?, que la sociedad ha colocado justamente en el tema de la maternidad. Es toda una desacreditación, ¿verdad?, de los temas típicamente asociados a la mujer. Y por supuesto que siguen apareciendo esos personajes monstruosos, ¿no? Por ejemplo, la infancia perversa, que ese me parece que en Samantha es fuertísimo, ¿verdad? Ese es uno de los temas que están ahí permanentemente. Hay muchos niños sufriendo, niños desaparecidos, en el caso también, por ejemplo, de Mariana Enríquez, y en el caso de Samantha Schweblin, mucho de este niño sufriente que al final tampoco manifiesta, por ejemplo, claramente ese sufrimiento, sino que termina asumiendo conductas como estas, la de comer pájaros, ¿verdad?, que es una cosa completamente extraña y muy poco explicable en el relato. Pero además de eso, bueno, hay otras representaciones más arquetípicas, ¿verdad?, como la matrona a partir de la abuela, la femme fatal, la mujer vampiro, la madre, como les digo, y por supuestísimo la que no podía faltar era la bruja, ¿verdad?, que sí ha sido un elemento muy singular para este tipo de literatura donde se reapropia y se revalora, ¿verdad?, justamente cómo ha sido tratada la bruja, principalmente porque, bueno, es un personaje ligado al conocimiento, ¿no? Ahora, esta modalidad gótica me parece a mí que también una de las características a las que nos invita a reflexionar es tener presente la mujer en su doble dinámica en la ficción, ¿verdad? Es decir, tanto como una receptora lectora, como un actante, es decir, como un personaje dentro de los relatos, y por supuesto también que como creadora de ficciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la mujer en estas modalidades góticas aparece por todos lados, ¿verdad? Y como les digo, es una actividad muy consciente de que efectivamente gracias a los terrores, digamos que todos conocemos y que sabemos de alguna forma, se pueden seguir manifestando en esta escritura de mujeres. Ahora sí, los casos particulares que les traigo, bueno, es el de Samantha, que como les digo ya ustedes la han leído, la conocen, es bastante famosa, de hecho es una de las autoras de lo fantástico contemporáneo que más se estudia. Prácticamente en estos congresos no hay ausencia de algún texto o alguna reflexión que se haga de su obra. Y aquí nos vamos a detener en Pájaros en la boca, que es justamente también el relato que he decidido traer a colación, porque me parece que tiene representadas muchas de estas dimensiones de lo terrorífico que les he venido presentando, ¿verdad? Principalmente, bueno, el relato enmarca o inscribe toda la representación ficcional en torno al acto monstruoso de consumir pájaros, ¿verdad? Que eso, como les digo, en el relato no queda explicado.
No queda explicado, pero el terror que en un principio, por ejemplo, experimenta el padre, se va trocando justamente cuando la responsabilidad de la paternidad le va tocando a él, porque vean ustedes que en todo momento pareciera que la madre es muy asistencial, ¿verdad? Con la relación con Sara, efectivamente. Entonces, en ese sentido, sí hay partes en el texto donde se incluye lo monstruoso, pero es justamente cuando se tiene contacto por primera vez con eso extraño, con eso desafiante que efectivamente cuestiona, evidentemente, cómo nos encontramos con ese hecho que era familiar. O sea, no puede ser posible que en una relación familiar, por ejemplo, el padre desconozca cómo es que se alimenta la hija, ¿verdad? Y una vez que se da cuenta, efectivamente, ahí comienza a operar eso monstruoso. En el relato, claramente, la descripción que se hace de ese consumo de pájaros, ¿verdad? Es bastante grotesco, ¿no? Y aquí tienen pues justamente una cita que relata esa parte, ¿verdad? Y lo cito. Silvia volvió con una caja de zapatos, la traía derecha con ambas manos como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió, sacó de la caja un gorrión muy pequeño, del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada, junto a otras 9 o 10 cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó, su cola de caballo brilló a un lado y otra de su nuca, y fue hasta la jaula dando un brinco, paso de por medio, como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó al pájaro. No pudo ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las 2 manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió, y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara, me quedé escuchando frente al espejo, bajaron algo pesado en el piso de arriba, abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia contestó que sí, su voz ya estaba lejos. Abrí la puerta cuidando de no hacer ruido y me asomé al pasillo, etc. Entonces vean ustedes que aquí claramente las representaciones que se están haciendo de esta niña es obviamente monstruosa, ¿verdad? Es decir, el paso, y en eso los textos fantásticos, digamos que tienden a hacer el paso, digamos, de la realidad a eso que ya es extraño de forma tan rápida que obliga al lector justamente a estar pendiente de ese cambio de acción para tener conciencia efectivamente de que algo extraño pasó. No es extraño que en los relatos fantásticos uno tenga que estar devolviéndose, ¿verdad? Porque efectivamente pareciera que algo sucede y es algo de forma muy improvisada y de algo de forma muy rápida, ¿no? Que justamente introduce esto extraño, esto patético, perverso, grotesco, ¿no? Que después, poco a poco, en algunos relatos, no en todos, ¿verdad?, tiende a la normalización, ¿verdad? Es decir, a menospreciar un poco ese hecho, perdón, para poder justamente tratar de entenderlo o racionalizarlo, porque claramente todos estos textos de lo fantástico y de lo gótico lo que hacen es desafiar nuestro sistema de convención sobre la realidad. Es imposible que en el ámbito de eso que conocemos como realidad, un niño tenga estas apetencias hacia los animales. O sea, los niños más bien tienen una relación afectiva, ¿verdad?, con los animales, y es imposible que estas situaciones se den. Bueno, esa imposibilidad vemos que claramente en el texto fantástico sí se puede desarrollar. Y en este pedacito nada más les hago énfasis justamente en esta normalización y en una supuesta explicación racionalizada del padre para poder entender esta situación, y que nos lleva justamente al siguiente punto, que es el de la locura. El tema de la locura es uno de los elementos más frecuentes en la literatura gótica, que aquí en este relato se aprovecha claramente, porque ante no haber una explicación racional, evidentemente todos estos comportamientos se justificarían desde un trastorno, ¿verdad? Psicológico, alguna cosa mala que se hizo. Incluso es muy interesante porque en estos textos escritos por mujeres el ámbito familiar, como les digo, es privilegiado, y generalmente los padres van a tener que asumir como esta especie de responsabilidad por las perversiones o la monstruosidad de los niños.
Y en algún punto del relato ustedes recuerdan que justamente el padre comienza a preguntarse, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hicimos mal con esta niña para que terminara comiéndose los pájaros, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, se empieza a racionalizar o tratar de explicar, ¿verdad?, qué es exactamente lo que pasó ahí. Y voy a leer solamente un pedacito de la cita para que quede clara esta idea de locura presente en el relato, que además es un tema muy fuerte porque recuerden ustedes que se está asociando con la niñez, ¿verdad? O sea, los temas de locura son más fácilmente asimilados para un adulto, no así para un niño, ¿verdad? Pasaron 3 días, Sara estaba casi todo el día en el living, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me la pasaba todo el día consultando en internet infinitas combinaciones de la palabra pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba en la casa alrededor de las 7 y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente encerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. Vean ustedes que también hay un proceso de animalización, ¿verdad?, que normalmente aparecen en estos relatos, porque claro, hay ciertos comportamientos que desde la convención humana, por decirlo de alguna forma, no caben. No son comportamientos típicos, como el canibalismo, como la zoofilia, la necrofilia. Todos estos comportamientos muestran claramente una perspectiva, digamos, más salvaje, ¿verdad? Y más negadora de esa parte formativa que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido, pues, claramente tenemos aquí una oposición frente a lo racional. Y por último, una de las cosas que también me llama la atención mucho de ese relato es esta concepción de la niña vampiro, ¿verdad? Y que eso es justamente lo más terrorífico del relato. Desde que comienza hasta que termina, ¿verdad? Parece que hay una negación social de la niña no se incluye, digamos, o no tiene una relación directa con otros niños, le rehuye, por ejemplo, al sol, siempre está dentro de su habitación, incluso creo que en el texto algo se menciona sobre la agorafobia, ¿verdad? Que es como ese temor a estar en público, ¿verdad? Y que esta niña justamente aprovecha su habitación para cometer o para poder saciar su apetito. El hecho de que haya tanta sangre y que ella devore a sus presas, ¿verdad? Como hacían efectivamente o como se hace desde la perspectiva del vampiro, claramente nos invita a pensar que esta niña justamente, ¿verdad?, está inscrita dentro de esta tradición, que desde mi perspectiva Schweblin no desconoce, ¿verdad? Por supuesto, porque como les digo, muchas de estas escritoras ya saben de la tradición gótica y la aprovechan y la revierten y la posmodernizan, como sucede en este relato, ¿verdad? Cito un pedacito. Cuando volví, Sara seguía encerrada, otra vez el asunto de que el vampiro necesita estar fuera de la luz, por ejemplo. Por primera vez desde que ella estaba en casa subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta, me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se le veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado, la puerta del baño entornada. Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocupaban tanto espacio y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgada vacía cerca de la ventana, etc. Bueno, la mesita en media luz junto al velador, etc. Entonces vean ustedes que efectivamente el espacio en estas literaturas góticas también va a ser muy importante porque es al final, según varios autores, entre ellos Fred Botting, que explican que se vuelve una proyección anímica, ¿verdad?, de los personajes. Es decir, que gracias a estas habitaciones cerradas, eso permite proyectar efectivamente esa misma autoclausura de muchos de estos personajes que al final también muestran como la imperancia del silencio. Y esa es una de las cosas que me lleva a este conceptito de Julio Cortázar, porque, bueno, creo que la mayoría de nosotros ha escuchado de las obras de Julio Cortázar, y de hecho este texto a mí me recuerda muchísimo el de El hombre que vomitaba conejitos, ¿verdad? Y es una relación más o menos similar, o sea, no hay una explicación racional en el texto para que esto suceda, pero claro, hay una serie de pistas en el relato que nos hacen entonces establecer la idea de que hay un miedo insuperado, ¿verdad?, tanto del padre como del hijo, que al final termina presentando de forma simbólica este consumo de pájaros, ¿verdad?, que pudo haber sido cualquier
cualquier otro animal. Ahora, el pájaro simbólicamente sabemos que es un símbolo efectivamente de la libertad. Se menciona mucho este espacio de la jaula, una niña encerrada, una niña atrapada hasta cierto punto, ¿verdad? Pareciera que hay una relación maltrecha entre sus padres. Entonces, por ahí muchas de estas explicaciones tienen sentido desde la dinámica de lo fantástico, pero otra vez, como les digo, recordando que efectivamente este gótico fantástico, que es al final lo que podría decir yo de Schweblin, se manifiesta justamente con la aceptación de lo imposible, ¿no? Y de cotidianizar el monstruo, ¿no? Esa relación compleja con el niño, por ejemplo, es uno de los elementos que aparece ahí, que por supuesto introduce el tema del absurdo, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo explico yo que se pueda proceder, por ejemplo, con el consumo de los pajaritos y que al final, por ejemplo, el padre decide entrar en esa misma dinámica, ¿verdad? Igual también en el texto, por ejemplo, se presentan tópicos clásicos de lo fantástico, como el tema de la muerte, de lo onírico, ¿verdad? Del sueño, del doble también, y por supuesto el tema de la locura. Entonces, por esa razón ven ustedes que el comportamiento de lo terrorífico en Schweblin tiende más a asociarse justamente con esta relación de lo fantástico. Es un relato donde incluso recuerda, como les digo, a Cortázar y a Kafka. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la metamorfosis de Kafka, que no hay ninguna explicación racional para que amanezca Gregorio convertido en ese bicho, ¿verdad? Extraño. O sea, es una relación muy interesante porque además interviene mucho este elemento de la animalidad, ¿verdad? Es decir, en personajes que poco a poco se van convirtiendo o van dejando su condición humana para adquirir otra, ¿no? En el caso de esta otra autora que les traigo, que a mí particularmente me gusta muchísimo y que realmente ha sido todo un descubrimiento, fue un estudiante de la maestría quien me recomendó a Vanessa, Guillermo, no sé si anda por ahí. Bueno, Guillermo me recomendó a Vanessa con esta publicación que se llama Espejos y es una de las autoras centroamericanas que está inscrita dentro de esta lógica de lo fantástico y de lo gótico. En la presentación que había tenido unas semanas antes, había dicho que, por ejemplo, el caso centroamericano es bastante diferente al caso argentino y mexicano, porque aquí no tenemos esta tradición tan asida, ¿verdad? Y el hecho, por ejemplo, de que esto no sea, de que no se haya trabajado tantísimo, es porque, bueno, mucha de esta literatura, recuerden ustedes que no representa los ideales identitarios de las primeras literaturas nacionales. Por esa razón es que más bien empiezan a surgir ahora como materia experimental, como relecturas que se hacen de literaturas del pasado, etcétera, ¿verdad? Y también, por supuesto, como parte de un síntoma de la posmodernidad. Por eso es que es más frecuente encontrar ese tipo de literatura ahora, en el siglo XX y XXI principalmente, y no antes cuando había cierta marginalidad, ¿verdad?, de parte del género. En el caso, por ejemplo, que les decía de Argentina y México, ellos en Latinoamérica siempre han sido productores de este tipo de literatura y creo yo, ¿verdad?, la hipótesis que manejo, tiene que ver con el hecho de que es una literatura que siempre ha tenido muchísimo roce con Europa. Y en Europa, claramente, lo gótico y lo fantástico incluso sirvió para definir las literaturas nacionales, como les decía, para Inglaterra. En Inglaterra lo gótico es la literatura nacional, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se difundió tantísimo y posiblemente eso tuvo más cercanía en el caso de México y Argentina e hizo que se hiciera, digamos, una producción mayor. En el caso centroamericano, en realidad es un poquitito diferente el tratamiento que se ha hecho, pero poco a poco se ha ido rescatando. Este caso de Vanessa Núñez se parece también al caso de Claudia Hernández, que es otra autora que lo trabaja, y también de Ligia Orellana, que es una autora recientemente que he descubierto y que va en esta misma línea de lo fantástico. En el caso de la literatura centroamericana hay un fenómeno que me parece muy interesante y es que algunos relatos de lo fantástico camuflan el interés o la crítica política, ¿verdad? No lo van a hacer explícitamente como lo hace la nueva novela histórica, la novela testimonial, etcétera, pero inevitablemente el hecho de que muchas de estos autores, ¿verdad?, ellos mismos hayan experimentado las consecuencias de la guerra, ¿verdad?, y de esta zona conflictiva, ¿no?, principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, hace que inevitablemente se metaforicen algunas formas y que se representen en sus textos. Este que les traigo particularmente no tiene como esa carga política que les menciono,
Pero hay otros cuentos en esta colección de espejos donde sí se muestra esa parte más política, digamos, y eso es algo muy importante, porque los estudios de lo gótico y de lo fantástico durante mucho tiempo fueron calificados como estudios light, ¿verdad? Es decir, que eran estudios que solo se enfocaban en hacer o presentar ficción, que no tenían, digamos, como una construcción profunda o lo que sea, y más bien es muy interesante porque siempre lo fantástico ha criticado la realidad, solamente que no lo hace desde esa perspectiva más realista, que aparecía, por ejemplo, en el realismo social o en esas literaturas más miméticas. Entonces, el hecho de que haya monstruos, ¿verdad? Y de que haya toda esta representación del miedo y del terror no significa que sea una literatura menospreciable. Realmente es una literatura que tiene muchas posibilidades y entre ellos justamente hacer una crítica política. El caso de Vanessa, este que les traigo, bueno, esto es un relato que se llama Bernice y es un relato relativamente corto y el argumento es bastante simple. Es la historia de una mujer, ¿verdad? Que, bueno, el cuento comienza cuando un hombre escucha los gemidos, ¿verdad? De una pareja teniendo relaciones sexuales, posiblemente en la habitación. Uno de ellos sale de la habitación y dice, bueno, Berenice murió, como dice acá la cita, y a partir de ahí empieza a describirse una especie de trío amoroso, ¿verdad?, entre estos dos hombres y la muerte. Entonces, básicamente toda la relación que se teje sobre ellos es como una especie de especulación sobre la muerte de ella y también de querer cumplir su última voluntad, que no queda muy clara en el texto. Porque básicamente todo el texto lo que hace es hablar de la profanación que estos hombres hacen contra el cuerpo de esta mujer. Y en ese sentido, el gran tema, como claramente se muestra, que está presente en el relato, es justamente este tema de la sexualidad perversa porque lo que se describe son escenas de necrofilia, ¿verdad? Es decir, son estos cuerpos, perdón, estos hombres que se apoderan de una mujer, el texto no dice exactamente en qué momento comienza la relación, es un texto que comienza in media res, como muchos de los textos fantásticos, ¿verdad? Sin una contextualización suficiente, pero lo más problemático en el texto es que pareciera que esta mujer, viva o muerta, nunca tuvo la posibilidad de elegir. ¿Verdad? Que eran estos dos hombres quienes tomaban las decisiones sobre su cuerpo, sobre ella, e incluso ahora muerta, es todavía susceptible a ser sexualizada, ¿verdad? Y claramente el tema de la sexualidad femenina ha sido uno de los grandes problemas a nivel histórico, ¿verdad? Y no es extraño que estas literaturas de lo gótico lo recuperen, justamente porque lo que les interesa es los temas de lo prohibido, ¿verdad? Y el texto dice lo siguiente para que ustedes vean esa connotación sexual. Fingían leer, esto es al inicio del relato, y esto es lo que está contando un hombre que está leyendo, ¿verdad?, en la sala y empieza a escuchar, pues, la actividad sexual que tiene esta pareja. Fingían leer cuando escuché los primeros gemidos, provenían de la puerta ubicada al final del pasillo. Yo, que los conocía de sobra, podía imaginar lo que ocurría ahí adentro. Con los ojos puestos sobre las líneas cuyos símbolos y anotaciones al margen ahora me parecían gusanos, permanecí callado y absorto. Podía sentir cada vez con mayor intensidad cómo mi corazón bombeaba, experimenté miedo y rabia. La música que los otros hicieron sonar estridentemente me impidió seguir escuchando. No supe si agradecer o protestar, pues, como fuera, yo tenía fascinación por sus quejidos. De pronto, en el silencio eterno que existe entre una canción y otra, el relinchar de la puerta me hizo saltar de mi asiento. Francisco, desnudo de cuerpo y pies, con los ojos desorbitados, balbuceó que Bernice había muerto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empieza toda una especulación, como les digo en el relato, sobre la posesión del cuerpo de esta mujer, pero no se habla de cómo murió, o sea, simplemente se apropian del cuerpo y no importa lo degradado, lo grotesco, lo pestilente, ¿no?, de este cuerpo, sino que ellos siempre siguen mirando como un objeto de deseo, ¿verdad? Y de ahí entonces que me parece que una de las preocupaciones justamente que presenta el texto es justamente eso, o sea, cómo incluso después de la muerte la mujer puede seguir siendo sexuada y en contra incluso de su propia voluntad. O sea, no le permiten ni siquiera ese descanso, ¿verdad? Sino que hacen todo lo posible para conservar ese cuerpo que claramente comienza a degradarse como aparece en la cita. Después de un par de días, pretextando que el calor aceleraría la descomposición del cuerpo, convencí a Francisco de quitarle el edredón de encima.
pude entonces admirar a Bernice, perdón, ahí no es Berenice, es Bernice, por última vez, justo cuando la ruina comenzaba a arrancar su belleza. 3 días más tarde, un pestilente olor invadió el apartamento y yo comencé a desesperarme. Francisco, sin embargo, no hizo nunca un comentario al respecto. Debió pensar que hacerlo había sido denigrante para Berenice y calló. Pero él, que sabía dónde guardaba sus perfumes, se los debió hasta la última gota. Perdón, se los debió, ahí es un error, hasta la última gota. Yo, en cambio, tuve que conformarme con su olor a podredumbre. Y en la otra cita que les presento, que está más adelante, igual se sigue insistiendo en esta degradación del cuerpo, que, como les digo, efectivamente introduce pues todos estos temas asociados a una sexualidad perversa y sobre todo a una sexualidad involuntaria. No va a ser extraño que, por ejemplo, este haya sido también uno de los grandes temas del siglo XIX, donde frecuentemente también aparecía el tema de la violación, ¿verdad? Y de todos los terrores que una mujer del siglo XIX evidentemente podía experimentar frente a ese villano que llegaba y la seducía y que introducía también el mal en su cuerpo, y ella al final terminaba siendo portadora de ese mal, ¿verdad? Para el resto de la sociedad, etcétera. Entonces hay toda una serie ahí de construcción sexual anormalizada, por decirlo de alguna forma. Dejamos que la suerte decidiera quién saldría a buscar comida. El refrigerador ya estaba vacío y yo me negaba a que las flores marchitas, última memoria de la existencia de Berenice, sirvieran de alimento. Sospecho que Francisco la acariciaba cuando salía, porque al volver encontraba siempre las bolsas colocadas de distinta forma y en ocasiones algunas larvas en el suelo. Fueron ellas, las moscas y las bolsas, las que me salvaron de presenciar la humillante transformación que sufrió Berenice en el transcurso de las semanas siguientes. Poco después se hacía evidente que su cuerpo ya no podía sostener los plásticos que la cubrían, así que las bolsas comenzaron a sostenerla y la alacena se convirtió en un saco, ¿verdad? Entonces, claramente tenemos aquí la representación del cadáver que nos lleva a pensar que para este cuento en particular podríamos usar la nomenclatura de un gótico grotesco, que esto me parece muy interesante para la región centroamericana, como les digo, porque no se escatima en representar cuerpos abiertos, mutilados, monstruosos, fragmentados. Incluso en la conferencia pasada compartía un texto muy interesante que se llama Butterfinger, que es de una autora guatemalteca que habla justamente sobre una mujer que recibe una cajita, ¿verdad? Y que en la cajita lo que lleva es un dedo que además la señala, la acusa, y que ella poco a poco comienza a familiarizar, ¿verdad? Ese dedo, porque claro, a ella le falta uno. Entonces es esa forma de, otra vez, de hiperbolizar los terrores. Y creo que uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es justamente perder una parte de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, se construyen todo este tipo de monstruosidades al respecto, y ni hablar del tema este de la sexualidad que les menciono, que siempre en el caso de la escritura de mujeres góticas es un problema, ¿no? Finalmente, el caso último que les presento es el de esta autora que se llama Ana María Fuster Lavín. Ella es puertorriqueña, igual que en el caso centroamericano. Puerto Rico no es un productor, ¿verdad?, de literatura gótica, ni de literatura fantástica como los polos que les he mencionado, México y Argentina, pero esta autora, bueno, se ha preocupado justamente por reelaborar esta ficción a partir de un experimento que me parece a mí también muy interesante, y es asociar la literatura gótica con el microrrelato. Ella escribe cuentos muy, muy, muy cortos. De hecho, también Samantha, por ejemplo, escribe microrelato, que eso me parece algo muy interesante porque los inicios del género gótico más bien se caracterizaron por ser novelas, y novelas extensísimas. Entonces, de pronto hemos visto que esta migración de la maxi novela, ¿verdad?, al microrelato ha sido una de las características muy propias del periodo postmoderno en el que estamos, ¿verdad?, que incluso se privilegia esta economía de lectura. Bueno, en este microrelato que se llama Las Niñas Perdidas, su nombre es clarísimo, ¿verdad? Y este es un relato donde se introduce esta representación del mundo onírico, ¿no? Porque es una mujer que se autoposesiona, digamos, se toma a sí misma, pero construye o ficcionaliza a una niña, ¿verdad? Es decir, desde fuera construye una niña con ciertas características, e incluso a esa niña la toma sexualmente, ¿verdad? Y al final del relato pues queda muy claro que es una especie de desdoblamiento, ¿no?, que esta mujer construye justamente para
de poderse aceptar, etcétera, ¿no? El relato dice lo siguiente: la noche es eterna, doy vueltas en la cama, miro el despertador, es la misma hora de ayer cuando no podía dormir, la misma hora exacta a cuando escuché la voz de una niña llorando, y la misma en que insomnio dejó de compartir mis sábanas negras. He perdido la noción del tiempo que llevo aquí, no puedo evitarlo, regreso al abismo secreto bajo mi cama. Según voy cayendo, puedo escuchar a la niña. Insomnio me señala una puerta color de rosa. Entro y una lluvia de pétalos cae sobre mí, que se va transformando en gotas de sangre según avanzo. Una silueta en el fondo, sobre una cama, me extiende la mano. Me doy cuenta de que es una niña 1 o 2 años menor que yo. No siempre fui niña. Me agacho un poco. Ella dice: mi amiga está perdida. Llegué buscándola y no he podido salir. La abrazo fuerte y le digo que la voy a ayudar. Entonces, otra vez tenemos la representación del mundo de la infancia, que en el caso de Fuster es muy frecuente, y el tema de la autosexualidad, que también, bueno, les decía que es un tema problematizado. Hasta el día de hoy sigue siendo un tabú, por ejemplo, hablar de la masturbación femenina. Y en esos relatos góticos o fantásticos, este es un tema que siempre está presente, ¿verdad? Porque, como les digo, es otra vez esa escritura del exceso, una literatura que habla del mal, o que habla de lo prohibido, de lo socialmente inaceptado. Bueno, entre más impolítico, digamos, o políticamente incorrecto sea un texto, el gótico le va a interesar justamente esos temas. Aquí es cuando les menciono que sucede este acto de autoposesión, ¿no? Según la abrazo, nuestros cuerpos crecen, los senos se agrandan, los suyos contra los míos, la miro a los ojos, me resultan conocidos, me besa y la beso, no puedo evitar reconocerme en su propia piel, sus curvas, sus pechos, nos tocamos de la misma forma, nos besamos los sexos, los recuerdo ahora duros como el delirio del vértigo, sus gemidos acompasados con los míos son un coro de espirales hasta venirnos en nuestras bocas. Ahora, no olviden el hecho de que esta es una mujer que está teniendo relaciones con una niña, ¿verdad? Y que eso desde el punto de vista es inconvencional, eso es inaceptado. Y esta representación de la sexualidad infantilizada también es muy propia de la literatura gótica, porque es uno de los terrores que todos en alguna medida compartimos, ¿verdad? O sea, es un tema que realmente no nos termina, no terminamos de comprender cómo es que se da y por qué se suscita en ciertos individuos, ¿verdad? Igual que el tema, por ejemplo, de todas estas parafilias, ¿no? Sigue diciendo el texto: poco a poco nos fundimos en un mismo cuerpo, perdiendo los rizos del pubis, las curvas, los senos se vuelven de nuevo pequeñísimos. Escucho distintas voces en la sangre, en mi vientre, estamos sola bajo una lluvia de pétalos y sangre. Somos las niñas perdidas que se buscan hasta encontrarse. Es la misma hora que la otra noche cuando escuché su voz, nuestras voces. Insomnio cierra la puerta bajo mi cama, doy vueltas entre las sábanas, ahora rosadas, soy nosotras al terminar la noche. Y aquí termina el relato, ¿eh? Entonces, aquí claramente, como les digo, el tema de la sexualidad conflictuada, que hace después eco con otro gran tema de esta literatura escrita por mujeres, y ya con esto pues casi voy finalizando, y es el tema que les decía al inicio de la maternidad monstruosa. Este es un problema realmente en la literatura escrita por mujeres, porque es muy ambigua la forma en cómo se representa la maternidad. Por un lado se sacraliza, pero por otro se sataniza, como el caso de esta madre que aparece en este relato que se llama La Muñeca, que es una madre que efectivamente desoye las peticiones de su hija y pues realmente representa como una especie de descuido hasta cierto punto en el cuidado de ella, lo cual eso es inconvencional. Y se tejen entonces toda una serie de metáforas justamente para explicar cómo una mujer no puede llegar a amar a sus hijos, porque la convención y la realidad, ¿verdad?, nos dice: usted tiene que amar a sus hijos una vez que se convierte en madre. El texto dice lo siguiente: quiero esa muñeca, mami, esa la quiero. Grita y llora la niña señalando una de las muñecas amarradas en la fachada de una casa abandonada. La mamá tiene prisa de llegar a la peluquería, hace meses que no se arregla el cabello, en realidad ni tiene tiempo de arreglarse desde que la hija tiene 3 años. Ya son 3 años soportando sus caprichos y gritos. Agarra a la niña del brazo, pero ésta se tira al piso y empieza a llorar. Las personas que pasan en los carros la miran, hasta el perro que deambulaba por los adoquines cercanos aceleró la marcha. Entran a la pequeña peluquería. San Juan está lleno de fantasmas y gatos. Tenga cuidado de esas muñecas. Los gatos nos salvan de la ira del pasado, comentó la peluquera. La mujer se dejó lavar el cabello mientras la niña jugaba con unos gatitos en la terraza. Por un rato la madre se relajó.
relajó, perdón. Cerró los ojos mientras acariciaba a uno de los gatitos que se había subido a su falda. Trató de imaginarse su vida si no se hubiera preñado del guardia de seguridad del condominio de su exnovio. Se sintió tan emocionada que tuvo un agradable orgasmo. Al terminar, pagó, escondió el gatito en su bolso y tomó a la niña del brazo. Mami, recuerde la muñeca. Caminó 4 cuadras hasta llegar a su casa y preparó la cena para ambas. Esa noche dejó al gato dormir en la cama con la hija. Despertó con los maullidos. Al abrir la puerta de la habitación solo había una muñeca en la cama. La mujer respiró sonriente y la amarró en la fachada de su casa. Entonces, claramente aquí aparecen varios tópicos que podríamos denominar como clásicos y eso nos llevaría a asumir, ¿verdad?, la posición o esta definición de lo neogótico, que es justamente ese gótico que se acuña las representaciones más tradicionales del gótico decimonónico y lo representa, bueno, justamente en este periodo. Es decir, es como la representación de un nuevo gótico, pero utilizando los mismos elementos que han sido parte de esta tradición. Vean que, por ejemplo, aquí está el espacio cerrado, está la casa, está el tema de la muñeca que posee, por ejemplo, y qué decir del gato, que siempre típicamente ha sido un arquetipo de terror, un comunicante, digamos, con el inframundo y que hay toda una serie de sesgos y de estereotipos ligados a estas figuras. Entonces, en este relato, ¿verdad? Vean ustedes que también, como les digo, el tema de la maternidad aparece realmente muy fragmentado, no es la típica madre, ¿verdad?, que está contenta, ¿no?, con el niño y que aprovecha cualquier descuido justamente para poder trocar a la niña verdadera en esta muñeca que al final pues le va a dar menos problemas. Entonces, en ese sentido, esta negación de la maternidad me parece que es uno de los elementos que también acompaña a estas escritoras en oscuridad, que, como les digo, bueno, utilizan justamente los tópicos de la literatura fantástica o de la literatura gótica para hablar de los terrores que tiene una mujer. El tema del terror a la violación, el tema de la relación con el padre, por ejemplo, que también aparece en Samantha, el tema del problema con las relaciones de pareja, el tema de lo doméstico, etc. Es decir, hay una serie de estrategias textuales que se utilizan justamente para hablar de esa realidad diferente, ¿no?, de algunas de estas mujeres que se construye desde la posmodernidad. Aquí les dejo una bibliografía bastante austera en comparación de todo lo que se ha escrito sobre el tema y por supuesto si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues quedo abierta a escucharlo porque, bueno, yo sé que es un tema interesante y mi motivación es siempre eso, que ojalá puedan acercarse a este tipo de literatura sin ese sesgo, ¿verdad?, de que es una literatura inferior o light, ¿verdad?, como típicamente se ha calificado, porque realmente hay temas incluso de carácter ideológico muy importantes que se pueden señalar a raíz de esta literatura. Muchas gracias. No, gracias a vos, Karen, por esta charla, que sé que nuestros estudiantes y nuestros colegas, ¿verdad?, hemos aprovechado bastante, ¿verdad? Es un tema que no se trata como tal en los cursos, ¿verdad?, de la carrera y realmente es muy importante. Te agradezco entonces y lo que vamos a pasar ahora es a conversar un poquito entre nosotros, por supuesto con Karen. Les voy a pedir que levanten la mano, ¿verdad?, en los que quieran participar para poder irlos anotando y darles la palabra. Tal vez, bueno, Gabriel tiene una pregunta, ya te voy a dar la palabra. Yo tenía una pregunta tal vez para iniciar y no sé, tal vez es como muy inocente, ¿verdad? Pero es una duda que tengo. Ya estoy anotando quiénes quieren participar. Vos hablaste al inicio de una división entre la literatura fantástica y la literatura gótica, ¿verdad? Bueno, una división que en la actualidad ya no existe como tal, ¿verdad?, pero que sí existe en algún momento. Bueno, o eso es lo que he llegado como a comprender con la charla, ¿verdad? Cómo esos límites ya no existen, ¿verdad? Sino que hay una especie de mezcla, pero me hizo pensar en el tratamiento del lenguaje en estos textos, porque realmente, bueno, lo consigo así, ¿verdad? La literatura gótica
tiene o presenta un lenguaje más sugestivo, más violento, ¿verdad? Más explícito. Y la literatura fantástica es un poco más conservadora, digámoslo así. Lo pienso en función de dos cuentos, por ejemplo, de cuento Conservas, ¿verdad? De Samantha Schweblin. Y lo pienso también en este segundo cuento que vimos, se me va el nombre de la autora, la que vos mencionaste de segunda. Vanessa Núñez Handal. Vanessa Núñez, porque por ejemplo, lo que pasa en los dos cuentos es muy grosero. En Conservas es un aborto, prácticamente, ¿verdad? Y en este otro es el tomar ese cuerpo muerto, ¿verdad? Por supuesto, y poseerlo, necrofilia. Son dos temas tabú para la sociedad, pero si leemos Conservas, en Conservas el tratamiento es decir, hasta que usted termina el cuento se da cuenta que es un aborto, ¿verdad? Porque es una situación natural, ¿verdad? Una pareja que no quiere a su hijo, ¿verdad? Pero que quiere conservarlo en un frasquito, ¿verdad? Y todo es así como muy bonito, ¿verdad? Ellos están felices, se despiden del niño y todo el asunto. Y en este otro es directo, ¿verdad? Y va describiendo hasta las moscas y las bolsas, ¿verdad? Pegadas en el cuerpo de la mujer. Entonces, la pregunta mía va hacia este manejo del lenguaje, ¿verdad? Si estoy errada o no, ¿verdad? Vos me lo decís, si en la literatura fantástica es un poco más psicológico, ¿verdad? No tan directo como en la literatura gótica. Gracias, y ya le voy a dar la palabra a mis compañeros. Sí, bueno, efectivamente, como Fred Bottin lo señala, ¿verdad? En la literatura gótica uno podría hablar incluso de que hay una violencia epistémica, ¿verdad? Es decir, hay una violencia a la propia concepción de la realidad, pero que aborda ya incluso como la caída de ciertos, no sé si llamarlo valores, ¿verdad? De cada uno, porque realmente hace tambalear ese sistema de resistencia que uno ha construido, ¿verdad? O sea, hay ciertos temas para los que todos tenemos como una cierta barrera y no nos permitimos llegar hasta ahí, justamente porque son temas que nos afectan de alguna u otra manera, y el lenguaje gótico creo que lo sabe, ¿verdad? O sea, sabe cómo llegar a tocar esas fibras que normalmente no se tocan en otro tipo de literatura, porque es casi un lenguaje naturalista el que suele aparecer en muchos de estos relatos góticos, ¿verdad? O sea, son relatos que son groseros, que son impertinentes, que son obscenos, que son perversos, y que efectivamente muestran esa perversión de una forma explícita y tal vez no tan camuflada como suele hacer, por ejemplo, la literatura de lo fantástico, que le interesa, ¿verdad? Que sea tal vez una elaboración incluso más propia del lector, como decíamos al inicio, o sea, que dejarle como más expectativa y más silencios al lector, mientras que la literatura gótica de pronto entra muy fuerte y muy violento, ¿verdad? Y no le da a uno tiempo incluso de hacer de parar, digamos, ese recurso, ¿no? O sea, de pronto cuando nos damos cuenta ya hemos terminado de leer el texto, estuvimos, digamos, dentro de una violación sin darnos cuenta, sin querer estar ahí, ¿verdad? Y evidentemente el texto da todas las pautas para que usted se sienta violentado y traspasado por esa situación, ¿verdad? Es decir, nos enfrenta con esos miedos de una forma atroz y bastante poco, digamos, cortés, mientras que en la literatura fantástica, además, su interés principal es que usted relativice este concepto de realidad, ¿verdad? Y no siempre eso se asocia con el miedo. Yo puedo realmente cuestionar la realidad desde varias perspectivas y no solamente experimentando ese terror, ese asco, ese rechazo, esa monstruosidad que, por ejemplo, aparecen en las literaturas góticas. Entonces, sí, la literatura gótica tiende a ser eso, grotesca, ¿verdad? Y de hecho, un poco la etimología de la palabra viene ahí, ¿verdad? O sea, es esa literatura de la gruta, ¿no? De algo cerrado, que por eso decíamos al principio que es muy ominoso, ¿verdad? Porque efectivamente es algo que no debería decirse, o sea, los temas de la necrofilia no es un tema para andarlo divulgando, y más bien en estos textos eso es lo que se hace una difusión del mal, ¿verdad? Y de todas las posibles manifestaciones que exista ahí. Entonces, efectivamente,
no es extraño sentirse, no sé, enfrentado, ¿verdad?, con ese tipo de literatura. Por eso también creo que no es del gusto de todo el mundo. Curiosamente, los jóvenes sí sienten una apetencia por ese tipo de relatos, y de hecho una de las razones por las cuales yo me incliné por el estudio de este tipo de literatura es que siempre, ¿verdad?, cuando uno le pregunta, ¿no?, a un lector, tal vez no profesional, ¿verdad?, como los que formamos acá en la carrera, qué tipo de literatura le gusta, y muchos de ellos van a hablar justamente de literatura de terror, sobre todo, como les digo, en la población joven. Los cuentos de Poe son súper citados porque realmente revelan eso prohibido que a los adolescentes y a los jóvenes les interesa tanto, y que después, por la misma convención en la que nos suscribimos en sociedad, pues se nos obliga a tapar, a cubrir, a no hablar de esos temas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Karen. Voy a darle la palabra a Gabriel Patrón y después a don Carlos Francisco Montt. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero porque no está de más y además por las formas, ¿no? Pero más allá de las formas, digamos, ya sinceramente agradecer a Karen, ¿no?, por la exposición que ha hecho, ¿verdad? Por el tiempo que ha tomado para hacernos este panorama. A mí me parece que el panorama, aunque sea preliminar, es muy interesante porque, bueno, desde luego que está más que conocido el caso de Samantha Schweblin, ¿no? Pero a mí me resulta muy interesante que ella lo ha complementado además con una escritora centroamericana y con otra puertorriqueña, con lo cual nos deja muy claro que se trata de una gran tendencia, ¿no?, de una gran corriente de la literatura contemporánea, y que no solo tiene lugar en aquellas tradiciones donde hay quizás más cultura del libro, más cultura del mundo editorial, ¿verdad?, porque suele ser una literatura también de consumo, eh, sino que además aparece por aquí y por allá, ¿no?, con sus manifestaciones propias y su propia lógica. Yo quería preguntarle a Karen, o más bien pedirle, más que preguntarle, pedirle que se refiriera con un poco más de detalle a este tema de la construcción cultural del miedo, ¿no? Porque ella citó el caso del gótico andino, o de los entrecruces entre la literatura gótica y las culturas indígenas o autóctonas en América. Entonces, a mí me gustaría un poquito que ella hablara. Me quedó claro un poco que está asociado también con la recuperación de esos monstruos que proceden del folclore, ¿verdad? O si es que existía en esas culturas la definición de monstruo, ¿no? Pero digamos, de portento, o de fuerza excepcional, o de fuerza avasallante o inquietante. Pero sí que le quería pedir que me explicara un poquito más qué tipo de particularidades ha ido detectando la crítica en esos miedos regionales, ¿verdad? Si es que eso se puede plantear en esos términos. Muchas gracias, Karen. Bueno, algo muy interesante que, por ejemplo, a veces uno olvida sobre la literatura gótica clásica es que toda esta construcción de los arquetipos era el folclore propio de Inglaterra, ¿verdad? Es decir, esta construcción del vampiro, del monje, en realidad eran personajes que ideológicamente no eran adecuados, ¿verdad?, para el periodo en el que surgen, porque, por ejemplo, el vampiro representaría toda esa represión sexual, incluso homosexual, ¿verdad?, que sabemos que en Inglaterra era sumamente censurada en ciertos periodos de su historia. Y, por ejemplo, el monje, ¿verdad?, generalmente de origen católico, de países mediterráneos, que eran, por ejemplo, políticamente opositores a Inglaterra, van a adquirir como esas formas. Y claro, una de las razones por las cuales ha costado también, creo, la adopción de esta concepción de lo gótico en América es que consideramos que esos no son nuestros monstruos, ¿verdad? O sea, esos son monstruos europeos. Entonces, al inicio, cuando yo decía que hay una especie de reapropiación en la literatura gótica contemporánea latinoamericana, es porque justamente muchos de estos textos, y pienso por ejemplo en el caso mexicano, que es muy claro en eso, utilizan incluso figuras de los dioses, ¿verdad?, amerindios, y les dan todas estas connotaciones grotescas, fantásticas, irruptoras en el mundo moderno, ¿verdad?, como una forma de aterrorizar. Y pienso, por ejemplo, en un cuento que se llama La noche de la Coatlicue, que es bueno, una diosa, digamos, muy aceptada en México, que incluso se ha establecido cierto paralelismo con la Virgen de Guadalupe, porque representa muchos valores asociados. Es interesante que en un relato, como del 2000, no recuerdo ahorita bien, esta diosa se manifieste, ¿verdad?, haciéndole la vida imposible a un mexicano contemporáneo, ¿verdad?,
y que adquiera toda una monstruosidad. O sea, es una diosa que se manifiesta, que le atormenta, como un demonio, ¿verdad? Y además se enaltece mucho esa representación iconográfica con serpientes, con cabezas cercenadas, etcétera. Entonces, ese fenómeno, por ejemplo, es muy particular en ciertas regiones donde efectivamente se está tratando de vamos a ver, de traer a colación los monstruos propios, efectivamente. Y ahí, como lo dice Gabriel, esta noción de monstruo, ¿verdad? Básicamente tendría que ver con eso que se opone a la cultura oficial. O sea, que se sigue reconociendo como una otredad, ¿no? Y para nadie es un secreto que toda esta cultura merindia, ¿verdad? Y principalmente toda la construcción de la divinidad ha sido satanizada. En las propias crónicas aparece como tal, ¿verdad? Y en lo gótico se sigue un poco reproduciendo eso para crear o para representar, ¿no? Efectivamente ese sesgo, ¿no? Tabú que existe sobre ciertas manifestaciones de la cultura, que en este caso, por ejemplo, serían estos monstruos locales. En el caso, por ejemplo, colombiano, también tenemos una autora como Gabriela Arciénagas, que hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Con la cultura colombiana y con ciertos monstruos, ¿verdad? Que desde la dinámica colombiana se tiende a hablar más bien de un gótico tropicalizado, ¿verdad? Y que, por ejemplo, las escenas no suceden evidentemente en castillos y en toda esta arquitectura medieval, sino que ya son en casonas cafetaleras, con los monstruos propios de ahí, etcétera, ¿verdad? Y en el caso centroamericano, es interesante porque no he logrado detectar que, por ejemplo, todo ese mundo asociado a las leyendas y a la cultura popular de ciertas representaciones, salvo La Llorona, ¿verdad? Aparezca en los relatos. Más bien muchos autores centroamericanos creo que se han ido desligando un poco de eso y la monstruosidad radica en el personaje cotidiano, ¿verdad? Y en el sobreviviente a procesos bélicos, por ejemplo, que eso sí sucede. Y por eso ahí digo que está esa parte de representación política, porque muchas veces ese monstruo es justamente eso que quedó después de la guerra, esas consecuencias y esos sujetos desmembrados que logran sobrevivir como se puede en esta realidad. Para el caso chileno, que era el que les mencionaba también, y peruano principalmente, ellos tienen también sus propios demonios que al parecer, sí, incluso antes de la colonia, porque hay registros de ello, eran concebidos como demonios, ¿verdad? Como divinidades o seres asociados al mal y que entonces se reapropian en estas nuevas literaturas contemporáneas y siguen manteniendo esa carga de terror o de motivo perverso, ¿verdad? Pero eso es muy interesante. En el caso costarricense, que es también el que yo en realidad más he estudiado, no aparecen los, digamos, monstruos locales. Generalmente en la literatura costarricense hay como una especie de fenómeno de replicar modelos europeos y adaptarlos, digamos, a la referencialidad costarricense, en ambientes costarricenses. Pero el tema del personaje sigue siendo bastante arquetípico, ¿verdad? O sea, sigue siendo o sigue estando muy ligado a la representación inglesa, por ejemplo. Muchas gracias, Karen. Don Carlos Francisco tenía una pregunta y después tenemos otra pregunta del chat. Tal vez, don Carlos Francisco. Bueno, claro, muchas gracias, porque en estas cosas, en estas charlas que son paralelas al curso tuyo, Gretel, son muy placenteras, muy interesantes, siendo complementarias. Y en cierta medida, ya Karen me quitó la palabra, pero vamos a empezar al revés. Bueno, te iba a preguntar qué pasa en Costa Rica, pero quisiera hacerte dos preguntas porque yo no las tengo resueltas. No creas que son preguntas convencionales para mantener el diálogo, es que es real, porque yo soy un ignorante, diría que total, del campo de la literatura gótica contemporánea. La leo poco y tenés mucha razón de que el lector más o menos promedio no lee esas cosas, sino que hay un sector de gente joven que lo está leyendo. Ya a mis calendarios ya lo he podido detectar, que hay un cambio de gusto incluso en los mismos jóvenes. Pero ese cambio de gusto también tiene que ver con la oferta. Es decir, ahora se está dando más la literatura de este tipo. Entonces tenía dos preguntillas. La primera, vos tenés, no tienen por qué saberlo las personas que están en el grupo, pero vos tenés formación y conocimientos en el campo de la psicología.
una pregunta un poco ingenua es ¿por qué razón es que se da esta especie de atracción? Yo no sé si es gusto, esta atracción por lo perverso, por lo monstruoso, lo oculto, lo sádico, lo terrible, en el campo del arte. Te lo digo así, es que los libros, por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, que efectivamente son muy populares y lo fueron en su momento, son cuentos un poco, para decirlo domésticamente, son cuentos asustones. Es decir, nos da sustillo y toda la cosa, pero no son monstruosos, no son terribles. Claro, pasan situaciones de miedo, ¿verdad? De tensión y tal. Yo me imagino que hasta ese momento la estética de la época lo hacía así. Entonces la preguntilla es, ¿cuál es la razón de que en la psicología, bueno, humana, que es la que conocemos, se da esta especie de gusto y por qué razón a través del arte? Si te parece, Karen, y me permitís para no pedir más la palabra, dos temillas más, ¿verdad? El segundo es, ¿por qué razón escogiste? Porque me parece significativo el caso de la literatura escrita por mujeres. Porque como quiera que sea, aunque yo soy de las personas que también tiene serias dudas en cuanto a hablar de literatura femenina o masculina, porque es un problema conceptual complicadísimo, ¿no? Pero digamos que sí, que existen mujeres que escriben y además que están escribiendo literatura de esta índole. Y la tercera es la más simple de todas, ¿qué pasa con la literatura en Costa Rica? Porque en este momento, yo no sé si está en la audiencia, pero hay un estudiante de la maestría en estudios de cultura centroamericana que acaba de terminar de redactar su tesis sobre lo monstruoso en las letras centroamericanas. Y él elige un corpus muy interesante de 3 casos de literatura en Costa Rica. Uno de ellos nada más te lo menciono, porque con solo el nombre es interesante. Una serie de artículos o de pequeños relatos que hizo un escritor, Francisco Amiguetti, en los años 50, que se llama Historia Personal del Diablo, y que es un texto que quedó como suelto porque nunca lo publicó en libro. Entonces, estos serían los 3 temas y desde luego también coincido con mis estimables colegas en agradecerte una charla de estas, y yo quisiera que también los estudiantes se movieran en esto, porque también son quizás los mejores lectores que yo, por lo menos que yo, de este tipo de literatura, y conocen mucho, tienen más criterio. Muchas gracias, Karen. Bueno, muchas gracias, don Carlos, por las preguntas. Y bueno, la primera, ¿por qué el gótico? Bueno, ¿por qué nos gusta la perversión en sentido estricto? Yo creo que eso es complejo de responder. Nosotros tenemos una fascinación justamente por aquello que no podemos hacer cotidianamente, ¿verdad? O sea, realmente creo que Freud también lo muestra muy bien en este textito que se llama El malestar de la cultura, ¿verdad? Cuando dice que efectivamente nosotros nos molesta entrar a la cultura porque nos obliga a renunciar a nuestras propias libertades, y muchas de esas libertades tienen que ver con la ejecución del instinto, ¿verdad? Y una de las de los elementos que más suele aparecer en esta literatura gótica es esta libertad total a cumplir el mal, ¿verdad? Es decir, hacer cosas que la cultura ha definido como malas, como el asesinato, el incesto, las parafilias, las perversiones, el gusto por los cuerpos abiertos, o etcétera, el voyerismo también incluso, o sea, como que realmente pareciera, y yo les decía eso a los estudiantes hace una semana cuando leíamos el Paraíso Perdido, pareciera que nosotros estamos más dados a hacer el mal que a hacer el bien. O sea, que tenemos que luchar todos los días por ser buenos y no malos, porque por naturaleza nos atraen todo ese ejercicio efectivamente del instinto. Y yo también creo que en el fondo nosotros tenemos ese gusto por la perversión y por lo malo, entre comillas, porque lo malo nos acerca de alguna forma al conocimiento, ¿verdad? O sea, gracias a esas experiencias que incluso son perversas y son prohibidas, muchas veces se logra llegar a conocer algo, ¿verdad? Y experimentarlo por cabeza propia, ¿verdad? Y no porque lo dice la teoría, porque esto es bueno o porque esto es malo, ¿verdad? Que al final eso es lo que proporciona toda esta historia adánica, ¿verdad? Y de Eva, que terminan probando lo prohibido porque quieren saber a qué sabe lo prohibido, ¿verdad? Entonces, claro, entre más restricción social, ¿no? Y convencional, ideológica, religiosa, educativa, familiar, lo que sea, se ponga
a estos temas como la ejecución de la sexualidad, con mucha más frecuencia, ¿verdad? Vamos a estar inclinados justamente a caer ahí. Ahora, el tema de que por qué el arte se inclina por todas estas manifestaciones, yo creo que es que el arte, y principalmente la literatura, están muy dados a hablar justamente de eso prohibido, eso que no se dice en otro lugar y que no tiene ese mismo espacio de libertad que, por ejemplo, tiene la parte artística. No hay una censura de parte de la literatura. En el texto literario, por ejemplo, si nosotros comenzamos a hacer una censura, va a venir de nuestra parte, pero no del texto, porque normalmente los textos muestran con toda claridad toda esta representación del mal, porque justamente la literatura pareciera que tiene como esa, no voy a decir esa obligación, pero esa inclinación, o sea, es instintivamente mala. Y, por ejemplo, ahora les decía, o les citaba el caso del naturalismo, que el naturalismo a mí se me parece muchísimo a lo que pasa en lo gótico, porque también en el naturalismo veíamos mucha deformidad y mucha perversión. Pienso, por ejemplo, en el caso de Horacio Quiroga, ¿verdad? O sea, la gallina degollada es una historia horrible, ¿verdad? Es porque ahí hay una tara genética y los padres tienen que pagar, ¿verdad? Por esa tara a partir, por ejemplo, del asesinato de su hija más querida y que según los parámetros ¿verdad? De sanidad era la normal, entre comillas, ¿verdad? Entonces, como que hay una especie efectivamente de ligamen entre lo que la sociedad puede hacer, lo que la realidad puede mostrarnos y esta otra realidad que es la que nos ofrece la literatura o el arte en general, que está llamada justamente a la perversión, no a pervertirnos, ¿verdad? Sino a mostrarnos este otro mundo que claramente debe permanecer en silencio y como la literatura lo demuestra siempre, la literatura no se calla, ¿verdad? Es decir, al contrario, la literatura muestra todo lo que no se puede mostrar y posiblemente por eso nos gusta y nos interesa tanto, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí onda un poco esa idea de que efectivamente muchas de estos síndromes incluso los ha mostrado primero la literatura y después incluso la psicología, porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, desde el psicoanálisis se ha utilizado la mitología y todas estas representaciones de la perversión a partir de nombres incluso de personajes literarios que después terminan adquiriendo el nombre como síndrome. Y, por ejemplo, menciono el caso, ahorita se me escapa el nombre de uno de los personajes que aparece en Drácula, que es el que comete más, después de Drácula, vampirismo, ¿verdad? Y que después el nombre de ese personaje se va a usar en la psicología para definir ese síndrome del vampirismo, ¿verdad? De personas que efectivamente sí sienten esa atracción por la sangre humana, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí claramente hay una conexión. Sobre la otra pregunta, de los jóvenes, ¿verdad? Y su vínculo con este tipo de literatura, yo creo que es que los jóvenes evidentemente sienten atracción, justamente por eso que les decía al inicio, de lo perverso, porque es al final lo que nos permite conocer el mundo de alguna u otra forma, esa relación con el mal. Y claramente estos mundos, creo que de lo oscuro, el espiritismo, incluso el satanismo, que también aparece en alguna de este tipo de literatura, son censurados desde siempre, ¿verdad? Más en países tan religiosos como los nuestros, pues posiblemente esa sea una razón para acercarse a este mundo de lo prohibido, ¿no? Después con el tema de las mujeres, ¿por qué estudiar mujeres? Bueno, yo he caído en el tema de las mujeres justamente porque es una de las tendencias que más están estudiando en el doctorado que estoy cursando, sin darme cuenta, ¿verdad? Y al principio mi corpus era muy masculino y yo tampoco me había dado cuenta de eso. Fue que gracias a recomendaciones de los mismos compañeros del doctorado, me di cuenta que la producción de mujeres es realmente enorme. En España principalmente se están publicando muchísimas antologías solo de latinoamericanas y españolas que escriben ciencia ficción, literatura de lo policíaco, literatura gótica y fantástica. Entonces, que haya decidido estudiar mujeres es porque realmente hay una cantidad enorme, por lo menos de los centroamericanos que sé que en este momento están escribiendo literatura gótica, solo he encontrado bueno, aparte del caso costarricense, que de por sí hay muchos, pero fuera de eso, por ejemplo, en El Salvador solo he logrado encontrar mujeres, todavía no tengo noticia de algún gótico contemporáneo. En Guatemala tengo noticia de uno, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también sé de mujeres en su mayoría que están escribiendo. Y claro, cuando uno se da cuenta que es que en lo gótico se puede hablar de todo lo que históricamente no se ha podido hablar, creo que por eso la necesidad del decir de muchas mujeres
pues es avasallador, ¿verdad? Pero igual no estoy incluyendo mujeres solamente porque son mujeres, ¿verdad? Sino porque realmente lo que están haciendo sobre la literatura gótica es realmente interesante, ¿no? Sobre el caso costarricense, yo había dividido la literatura gótica costarricense como en 3 etapas, que estaba, bueno, la etapa inicial o pionera, etcétera, que ahí incluí, por ejemplo, a muchos autores modernistas, ¿no? Incluso autores que tenían toda esta polémica de la tendencia nacionalista o no nacionalista, porque pareciera que aquellos que eran más antinacionalistas fueron los que se inclinaron por estos temas, como Fernández Guardia, ¿verdad? Entonces, que era completamente opuesto a esa otra posición más realista. El mismo Genaro Cardona, por ejemplo, tiene un texto que se llama La caja del doctor, que va por esa línea más al estilo Poe, ¿no? Y después de eso, bueno, hubo un silencio en la literatura gótica o fantástica costarricense, justamente porque se incrementó la cantidad de producción de los años 40 que tenía más esa tendencia social. Después van a venir nombres en los años 60 y 70 como Cardona Peña, como Ricardo Blanco, ¿verdad? Que retoman estos temas aliados con espacios o con otros tópicos como el espiritismo, ¿verdad? Y ya más contemporáneamente vamos a tener muchísimos más nombres como José Ricardo Chávez, Edwin Quesada, Daniel Garro, el mismo Jacques Sagot, ¿verdad? Tan criticado que es en algunas escenas. Bueno, aquí en la parte literaria es muy interesante el caso de él porque escribe a la usanza francesa. Y es leer a un decimonónico. O sea, realmente ahí la parte de innovación cuesta un poco encontrarla porque temáticamente es exactamente lo mismo que escribieron los franceses en el siglo XIX sobre la literatura fantástica. Está el caso, por ejemplo, también de algunas antologías que se han publicado, que la calidad tal vez no es tan buena porque realmente en estas antologías hay de todo, pero hay algunos elementos, digamos, valiosos. Está, bueno, José Ricardo Chávez, que para mí es uno de los máximos escritores de esto en Costa Rica, no solo por la ficción, sino también por la parte crítica que hace. Y mujeres, el caso de las mujeres cuesta un poquitito más estudiarlo en el caso costarricense, pero hay una antología que se llama Aquelarre, y es una recopilación de autoras de lo fantástico o gótico, ¿verdad? Publicada por esta editorial Club de Libros, que es la que se ha interesado justamente por más de estas tendencias juveniles y demás. Hay otra antología también que la habíamos presentado hace un tiempo, que es sobre relatos basados en el Sanatorio Durán, y entonces ahí aparecen textos de Rafael Ángel Herra, de José Ricardo Chávez, todos ambientados en eso que me parece muy icónico también para la cultura popular costarricense, que es el sanatorio, donde salen todos los fantasmas y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, es más o menos por ahí donde está la situación gótica en el país. Muchas gracias, Karen. Tenemos una pregunta en el chat de Giovanni Danco, que dice, bueno, pero creo que ya la contestaste o ya adelantaste la respuesta. Dice, ¿cuál es el estado de la literatura de terror actual, por llamarla así, escrita por mujeres? Tal vez sí. Y en el caso costarricense hay representatividad de escritoras. Como les digo, tampoco es que sea un género conscientemente trabajado por algunos autores. Algunos han escrito incluso novelas más de tendencia urbana, por ejemplo, homoerótica, y ocasionalmente escriben tipos de relatos con estos componentes fantásticos o góticos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Uriel Quesada, que tiene algunos relatos que más o menos rondan por ahí. El mismo Alexander Obando, por ejemplo, que también en Canciones a las muertes de los niños tiene muchos elementos asociados a lo gótico. Pienso también, por ejemplo, en la misma novela policíaca, que, por ejemplo, en Mariposas Negras para un asesino, la parte gótica o esa parte oscura, perversa, también está muy asociada. Entonces, en el caso costarricense, el roce con otras modalidades literarias también es una posibilidad. Yo me he dedicado más al estudio de los cuentos, ¿verdad? No he trabajado tanto novela, porque como les digo, en la novela es más frecuente que haya esta fusión genérica, mientras que en el cuento pareciera que sí se mantiene más como ese discurso de lo gótico o de lo fantástico. Pero para el caso costarricense sí creo que bueno, al menos el estudio que yo hice, que lo traté de hacer de forma cronológica,
ha dado un resultado particular porque era una modalidad que no se estudiaba y que se consideraba ausente, por ejemplo, en los primeros años de la literatura costarricense, y creo que más bien en los últimos años, incluida, por ejemplo, esta propuesta que don Carlos menciona, ¿verdad?, de Guillermo, creo que lo que está tratando es justamente de evidenciar que el fenómeno siempre estuvo ahí, pero que fueron por razones ideológicas que la crítica no la visibilizó, ¿verdad? Principalmente por eso, porque digamos que para una literatura fundante, hablar de monstruos y de perversiones y todo este mundo al revés, ¿verdad? Como que desafiaba más bien todos los códigos que podían establecer esa oficialidad, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos solo una última pregunta para Karen, que es una intervención de Ashley Rodríguez. Ashley, ¿la escuchamos? Hola, profe, ¿cómo está? Ahora que usted mencionaba el caso de Vanessa Núñez Handel, ¿verdad? Con este cuento Berenice, a mí me recordaba un poco esta película de Pedro Almodóvar que se llama Hable con ella, ¿verdad? Que aborda también esta idea de la sexualidad perversa, ¿verdad? Aquí una joven, entonces, que entra en estado de coma, ¿verdad? Tiene como un asistente, un enfermero, no recuerdo bien, y este hombre, ¿verdad?, empieza a abusar de ella sexualmente cuando ella se encuentra en ese estado. Él, digamos, la viola durante un tiempo ahí considerable, y digamos que aquí el terror queda un poco concretizado en el sentido de que ella logra, digamos, salir de ese estado, ¿verdad?, patológico, etcétera, y se da cuenta que se halla embarazada, ¿verdad?, producto de la violación. Entonces, digamos que se ve esa usurpación del corpórea, ¿verdad?, que obviamente ahí raya en la ilegalidad completamente, ¿verdad? Este sujeto, ¿verdad?, se aprovecha de ese estado, digamos, patológico, de ese cuerpo sin autonomía, etcétera. Y digamos que la película, aquí lo interesante para mí me parece que es que la película está así, digamos, como en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces se ve como algo, digamos, un tanto terrorífico. A ver, la película no es de terror, pero si uno lo piensa, ¿verdad? Esta idea del dominio de nuestro cuerpo en un estado consciente o inconsciente, ¿verdad?, en contra de nuestra voluntad, es algo completamente terrorífico, ¿verdad? Y aquí también lo importante es que la mujer, digamos, después de despertar de este estado, de darse cuenta que está embarazada, etcétera, puede, digamos, acudir a este aparato jurídico o legal para denunciar al abusador, ¿verdad? Entonces, digamos que al menos tiene este recurso de la palabra. Pero bueno, me parece a mí que también es interesante esta idea de que esta beta se puede hallar incluso en proyecciones cinematográficas, ¿verdad?, que no necesariamente tengan esa insignia de ser cine de terror, porque no era un cine de ese tipo, ¿verdad? Y ver también esta idea de que en lo cotidiano, ¿verdad?, podemos hallar esa serie de miedos perversos, ¿verdad?, que lo que más miedo me parece a mí que puede generar es saber que esto puede hacerse realidad, ¿verdad?, que es algo que nos parece muy cercano ahora con este tema de las violaciones, etcétera. Es un miedo muy referencial, digamos, muy cercano. Sí, sí, y qué bueno que menciona ese caso porque, bueno, no le leí el final de ese relato, se los voy a leer porque es algo cortísimo y porque es muy interesante, porque el texto insinúa, ¿verdad?, que uno de estos, vamos a ver, que uno de estos hombres se dedica a violarla, ¿verdad?, a ella una vez muerta, pero que esa muerte viene gracias a la intervención de otro hombre. Es decir, que un hombre de estos la ata y el otro la libera, ¿verdad? Entonces dice el texto así: en silencio empaqué mis cosas, entre ellas el enorme manual forense, en cuyos márgenes Bernice había dejado plasmada su letra incomprensible. Sin decir palabras, cerré la puerta. Francisco me observó por la ventana. En sus ojos pude ver cierto odio que yo también correspondí. Su conquista consistiría en quedarse junto a ella, ¿verdad?, en el cadáver, me dije. La mía, en cambio, en haberla ayudado a escapar. Y efectivamente ahí queda, digamos, como esos finales abiertos, que además son muy propios de la literatura fantástica y gótica, pero donde claramente se ve que hay esta manipulación del cuerpo femenino, ¿verdad?, que como dice Ashley, es muy frecuente en la escritura gótica o con estos rasgos góticos, porque ese para las mujeres sigue siendo un horror que no es irreal.
¿verdad? El temor y el acecho de la violación y del ataque al cuerpo, de esa imposibilidad, por ejemplo, de la ejecución sexual, o es decir, como de todas estas decisiones que al final se toman sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, eso sigue siendo terrorífico. Y eso es un alimento para que muchas de estas mujeres sigan escribiendo efectivamente esta literatura gótica y se pueda hacer esas comparaciones con estos otros ejercicios literarios. Y creo que también Ashley decía algo muy importante, que es el hecho de que no necesariamente lo gótico o lo fantástico tiene que ser una construcción per se de la obra artística, porque hay muchos relatos que, siendo, digamos, de una naturaleza más mimética, más asida a la realidad, se pueden leer desde aspectos relacionados con lo gótico, ¿verdad? Es decir, no porque estemos haciendo una lectura de lo gótico significa que el texto solo sea o solo tenga ese interés. Yo creo que es más bien un asunto de carácter discursivo. Y hoy en día se ha puesto justamente más de moda porque efectivamente hasta el día de hoy seguimos teniendo los mismos miedos primitivos de siempre, ¿verdad? Ya Lovecraft lo decía claramente, o sea, nosotros nacemos al miedo, tenemos miedo de absolutamente todo, ¿verdad? Y por supuesto que las mujeres tienen un tipo de miedo bastante particular, por ejemplo, asociado a su cuerpo, a la maternidad, que claro, se metaforiza en todas estas representaciones pues, que hemos visto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Karen. Bueno, la pregunta de Ashley era la última pregunta que teníamos, sin embargo, tal vez aprovechando unos minutitos, Giovanni Hidalgo nos escribe aquí en el chat que si se podría referir, ya aclaro que esta es la última intervención, si se podría referir al terror de consumo, dice, por ejemplo, Stephen King, versus el terror que tiene una elaboración más estética. Tal vez explicar esa hegemonía del primero sobre el segundo. Gracias. Sí. Este mismo teórico que le citaba, que es Fred Botting, habla de la manifestación del miedo como por niveles, ¿verdad? O sea, que estaría el miedo, el terror y el horror, ¿no? Y creo que también hay como una especie de diferencia que podríamos hacer entre ese terror que es más de carácter psicológico y ese otro terror que es más de carácter sangriento, visceral, ¿verdad? Físico. Me parece que el de Stephen King es muy efectivo justamente porque habla de un cuerpo expuesto y cae mucho como en esa muestra, ¿verdad? Gráfica, pensada prácticamente para ser representada en cine, ¿verdad? O sea, a mí me parece que las novelas de Stephen King no son para leer, son para verlas, ¿verdad? Porque realmente invitan a la sangre y a todo ese circo, ¿verdad? Que Hollywood muy bien nos ha vendido, ¿verdad? Entonces, claro que hay proyecciones psicológicas, etcétera, pero por ejemplo me parece que hay cierto cine independiente que juega más con ese terror más estético, más sensorial, incluso más pausado, que da más pautas para ir alimentando la tensión y el suspenso, por ejemplo, que en el caso de Stephen, que ya sabemos más o menos qué va a pasar, ¿verdad? O sea, siempre va a haber alguien perverso ahí con un cuchillo detrás de la ventana atacándonos o saliendo de una alcantarilla o no sé, que me parece que lo inefectivo ahí es que se vuelve muy predecible. Y antes les decía que, por ejemplo, el gótico en algún momento fue calificado de light porque era predecible. Hay una receta famosísima que circula ahí por internet que decía más o menos algo así, ¿verdad? Que para conseguir muchos lectores, usted pusiera, digamos, personajes con ciertas características en un monasterio, volcara los crucifijos, incluyera una bruja, etcétera, y que eso le garantizaba el éxito editorial. Por ese mismo consumo, ¿verdad?, de marketing que tuvo el gótico en el siglo XIX, fue que después se cuestionó mucho el valor de este tipo de literatura, porque realmente se volvía como eso, como muy predecible. Y uno de los esfuerzos que están tratando de hacer muchos escritores contemporáneos es como irse desligando, ¿verdad?, de esa receta ya hecha del periodo decimonónico, pero otros no, porque encuentran que eso ha sido un nicho editorial muy importante. Ya lo decía don Carlos Francisco, mucho del éxito de este tipo de literatura es porque su acceso, primero ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Y está mediatizado por todo el mass media, ¿verdad? O sea, son muy viscerales y la gente prefiere a veces ver eso que imaginarlo, ¿verdad? Que es exactamente lo que yo esperaría que hiciéramos más bien, o sea, que nos inclinemos por la literatura que nos permite recrear y hablar de otro tipo de terrores que van más allá de la sangre, porque la sangre por sí misma no puede darnos miedo. O sea, si no sabemos cuál es ese monstruo que está, cuál es la base del monstruo,
yo creo que no tiene mucho sentido porque ya sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Ya la historia nos ha demostrado muy bien cómo se comporta el monje loco, el villano, el vampiro. Yo creo que ya es hora de ir pensando en otro tipo de monstruos y otro tipo de figuraciones, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, Karen, otra vez, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros y compartir esta parte, ¿verdad? Esta charla sobre la literatura gótica contemporánea. También quiero agradecer a los presentes. Muchos de ellos han estado en todas las charlas de este ciclo, este seminario, así que les agradezco muchísimo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo y espero que el próximo semestre, el próximo año podamos seguir compartiendo, ¿verdad? Estas charlas, ¿verdad? Y estemos juntos por la computadora, pero igual siempre todos juntos. Y bueno, buenas tardes a todos y que disfruten el fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.